Hola, ¿cómo va? Como veis, hoy estoy pintando mi habitación. Hoy vamos a hablar sobre la posesión, así que tenemos que explicar la preposición de. De sería el equivalente a of en inglés y ui en coreano. Vamos a verlo en los ejemplos. La tienda de Juan. Los hijos de Isabel. Muy fácil, ¿verdad? Solo hay una cosa que puede variar. Cuando antes de la persona que posee algo está el artículo el, se juntará con de, el despacho del profesor. Para que no os confundáis, os cuento que los artículos se utilizarán cuando no utilicemos el nombre de la persona, sino su cargo o estatus. Profesor, estudiante, electricista, presidente. Por otro lado, en caso de no querer utilizar el nombre, tenemos los adjetivos posesivos débiles. Mi, tu, su, nuestro o nuestra en caso de que sea chica, vuestro, vuestra en caso de que sea chica. Vamos a ver dos ejemplos. Mi perro no come carne. Su casa es grande. Lo importante aquí es saber si es una o dos cosas las que posees. En caso de ser plural, añadiríamos la S. Quedaría así. Mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras, su, sus. Vamos a ver la diferencia con los mismos verbos mostrados anteriormente. Mi perro no come carne. Mi, porque perro está en singular. Mis perros no comen carne. Mis en plural, porque hay más de un perro. Su casa es grande, en caso de que solo haya una casa. Sus casas son grandes, hay más de una. Por otro lado, tenemos los adjetivos posesivos fuertes. Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyo, suya, suyos, suyas. Estos los usaremos para enfatizar más lo que poseemos. La chaqueta es mía. Por otro lado, tendremos que usar estos posesivos cuando contemos las posesiones. Una chaqueta es mía. Otra chaqueta es suya. Os dejo las tablas de los adjetivos posesivos. Mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras, su, sus. Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyo, suya, suyos, suyas. Para acabar, vamos a ver las preguntas posibles. ¿De quién es el libro? Es de Rosa. Es del estudiante. En caso de querer usar adjetivos posesivos, podéis decir es su libro. No sé, no es mi libro. Ahora ya podéis hablar sobre la posesión de objetos o de personas. Espero que os sea de ayuda. Os doy un último consejo. En coreano usáis mucho uri. Urinara, uriomonim, urichip. En español utilizaremos mi. Mi madre está en el mercado. Y en caso de que lo compartamos, no usaremos ningún posesivo. Mamá está en el mercado, si estoy hablando con mi hermano o hermana. Es un consejo que os doy para que suene más natural vuestro español. Y esto es todo por hoy.
Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Y si tenéis dudas, dejadme un comentario o enviadme un mail. Adiós y hasta pronto. Voy a seguir pintando.